Hola, ¿cómo estamos hoy? Feliz día jueves. Hoy voy a continuar con las enseñanzas en la Biblia. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Judith Mendoza y soy una maestra de enseñanzas bíblicas. También soy una ministra ordenada y también testigo de Dios. Bueno, hoy voy a continuar con las enseñanzas que están en la Biblia acerca de Jesucristo. El aprender de Jesucristo, el aprender acerca de quién fue Jesucristo, cómo era Jesucristo, nos va a dar una mejor información para uno saber cómo ser seguidor de Jesucristo. Hoy, la Biblia nos enseña acerca de cómo podemos aprender de Jesucristo cuando se enfrentó a las tentaciones. Vemos que esto no es algo que no es común, pero el reconocer que es una tentación y cómo somos puestos en tentación, es importante el saber. Ahora, gracias por acompañarme. Quisiera también informar que la información que proveo trato bastante de ser general con las cosas que enseño. Hola. Y trato de mantener una trato de mantener las enseñanzas. Estoy tratando de traducir en mi mente para el español. Trato de compartir el mensaje que está en la Biblia de un punto bíblico, de lo que enseña la Biblia, de lo que he aprendido de la Biblia, y puedo decir, mira, la Biblia dice esto, esto, esto y esto. Es importante hacer eso. Trato de no personalizar o poner mis opiniones en lo que dice la Biblia. Claro que de la manera que lo explico es la manera de la que yo entiendo lo que la Biblia dice. Pero si también usted busca en lo que la Biblia dice, usted se puede dar cuenta del mensaje y también razonar de parte de las escrituras. También usted lo puede hacer. Discernir, entender y razonar. Y eso lo lleva a uno a tomar decisiones basadas en lo que dice la Biblia, en lo que Dios quiere. Hoy voy a hablar acerca de lo que habla Mateo, capítulo 4, del 1 al 11, Lucas 4, capítulo 4, del 1 al 13, y Marcos, capítulo 1, del 12 al 13. Mateo era, hola, hello, Mateo era un apóstol de Jesucristo. O sea, que enseñaba. Discípulo es la persona que es como un estudiante. Pero un apóstol es una persona que enseñaba a otros. Mateo era un apóstol. Mateo era el trabajo secular que Mateo tenía era de ser un colectador de impuestos.
en Capernaum. Y bueno, ya después él se hizo un discípulo de Jesucristo en el año 31 de la era común. Mateo fue escogido como uno de los 12 apóstoles. Mateo fue el primero en escribir en el libro de los libros, que sabemos que se conocen como las buenas nuevas de Jesucristo, de Jesucristo, ¿no? Del reino de Dios y de lo que Jesucristo habla. Marcos era el más joven de los que vamos a hablar, a considerar hoy, que es Mateo, Marcos y Lucas. Marcos no era un apóstol y probablemente él y su madre vivían en Jerusalén. Y Marcos era un joven en el tiempo de Jesucristo. Y Lucas tampoco era un apóstol de Jesucristo. Él era el que se le llama el doctor, era muy detallado en lo que eran las escrituras, lo que fue las escrituras, y cuando lo vemos, él escribió de una manera lógica y cronológica. O sea que los eventos de acuerdo a cuándo pasaron, en el tiempo en que pasaron, y por eso que también tenemos muchos detalles. También, como Lucas era un doctor, él usó más de 300 términos médicos que conocemos en la medicina, acerca de enfermedades también y las condiciones en las cuales las personas se encontraban. Y por él es que sabemos qué enfermedades eran las que existían en aquel tiempo, en el tiempo de Jesucristo, que hasta ahora algunas de esas enfermedades existen. Sabemos que Jesucristo se llega a bautizar. Después de bautizarse, vemos al momento en que él se está bautizando, la Biblia dice que Jesucristo ve el cielo abrir, pero también el Espíritu Santo de Dios, o su fuerza activa, la fuerza de Dios, el poder de Dios, lo ven bajar, porque no solo fue Jesucristo el que vio, sino que Juan también vio, y los que estaban también ahí fueron testigos oculares de lo que pasó. Vieron una paloma descender, o el Espíritu Santo de Dios en forma de una paloma descender sobre Jesucristo. Y entonces ahí, claro que Dios unge a Jesucristo, y también se oye una voz desde el cielo decir que ese era su hijo, el que él había probado. Después de bautizarse, Jesucristo va al desierto. Y sabemos que ahí, en el desierto, él se retira al desierto. Claro, él quiere estar con su Padre, hablar con su Padre celestial, Jehová Dios. Y ahí pasa 40 días y 40 noches. ¿Quién más hizo eso? Bueno, si nos acordamos, Moisés hizo algo similar. Se fue a la montaña y pasó ahí 40 días y 40 noches con Jehová Dios. Lo mismo hizo Jesucristo. La gente a la cual Jesucristo ahora iba a representar y a acercarse a esas personas eran los mismos israelitas, las mismas descendencias de los mismos hebreos, de los cuales
Moisés en un tiempo tuvo el privilegio de dirigir, si nos acordamos. Bueno, Jesucristo iba a hacer algo similar. Entonces, la escritura comienza en Mateo. Voy a leer de lo que Mateo escribió. En Mateo capítulo 4, 1 al 11. Y si tiene su Biblia, es bueno que usted también investigue lo que la Biblia dice por su propia cuenta. Y si tiene otras referencias de la Biblia, sería bueno que use diferentes referencias de la Biblia para que así pueda tener un mejor entendimiento de lo que se escribió. En el capítulo 4 de Mateo dice: entonces el Espíritu dirigió a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tenía hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en panes. Pero él le respondió: está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate abajo, porque está escrito: les dará a sus ángeles órdenes acerca de ti y te llevarán en tus manos para que no te golpees el pie con ninguna piedra. Jesús le contestó: pero también está escrito: no pongas a prueba a Jehová tu Dios. Luego el diablo lo llevó a una montaña altísima y le mostró una montaña. Luego el diablo lo llevó a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: te daré todas estas cosas si te arrodillas y realizas ante mí un solo acto de adoración. Jesús entonces le contestó: vete, Satanás, porque está escrito: adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo lo dejó, y en eso vinieron unos ángeles y se pusieron a atender a Jesús. Ahora, ¿qué nos dice Marcos 1? Vamos a ver lo que nos dice Marcos acerca. Marcos era el más joven. Marcos capítulo 1, 12 y 13 nos dice de este hecho, y dice: enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Esto fue después de bautizarse. Pasó 40 días en el desierto y fue tentado por el diablo. Estaba rodeado de animales salvajes, pero los ángeles lo atendían. Y lo que nos dice Lucas. Lucas 4. El capítulo de Lucas 4, del 1 al 11. Y dice: entonces Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán, y el Espíritu lo fue dirigiendo por el desierto
durante 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en esos días, de modo que al final tenía hambre. Entonces, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre. Ahora, el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra habitada. El diablo entonces le dijo: te daré la gloria de estos reinos y la autoridad sobre ellos, porque la autoridad me la han entregado a mí y yo se la doy a quien yo quiera. Por eso, si realizas ante mí un solo acto de adoración, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. El diablo entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate abajo desde aquí, porque está escrito, les dará a sus ángeles órdenes acerca de ti para protegerte, y te llevarán en sus manos para que no te golpees el pie con ninguna piedra. Jesús le contestó: dicho está, no pongas a prueba a Jehová tu Dios. Así que cuando terminó de tentarlo el diablo, el diablo se alejó de él y la espera de otro momento conveniente. Entonces ahí vemos muchísimo, podemos aprender muchísimo acerca de cómo Jesús enfrentó las tentaciones, pero también podemos aprender y ver cuáles son las tácticas que Satanás sigue usando contra Jesucristo. Vemos que Satanás sigue y usa cosas que ha usado antes y también que sabe que son básicas para nosotros los humanos. Acordémonos que Jesucristo era un ser humano. Él no podía estarse convirtiendo en un ángel, no podía dejar de ser humano. A la misma vez, también nosotros vemos cómo el Espíritu Santo de Dios puede actuar en uno, de ser humano, así como también lo fue en Jesucristo. Vemos ahí que Jesucristo, como se nos dice ahí que por Marcos, que él fue dirigido por el Espíritu y fue al desierto. Jesucristo se acordaba ya de todo lo que él había pasado en el cielo, se acordaba de todo lo que él había hecho con su Padre en el cielo, ¿no? Porque sabemos que Jesucristo tuvo parte en la creación de la tierra, en la creación de los animales, en todo el resto de la creación. Sabemos que Jesucristo fue el primogénito, el primero en ser creado por Dios. Entonces, vemos ahí que Jesús se nos dice que pasa 40 días y 40 noches en el desierto, asimismo como lo hizo Moisés. En todo este tiempo, él no come nada.
Pero dice que ya después tenía mucha hambre. Entonces ahora nos preguntamos, Satanás esperó este tiempo. Es entonces cuando Satanás se le acerca y le dice, si eres, con solo esa primera palabra que usó, esas primeras palabras que usó, le dijo, si eres. O sea, que poniendo duda, porque Jesucristo era un ser humano. Tenemos que acordarnos de eso. Era un ser humano como cualquier otro ser humano. Sabemos que Satanás trató de matar a Jesucristo cuando tenía 1 año y medio, de 1 año a 2 años de edad. Pero pasó un tiempo y hasta ahora, otra vez, se vuelve y se dice acerca de este suceso que Jesús es tentado por Satanás directamente. Vemos que Satanás se le acerca después que pasa el periodo de 40 días y 40 noches cuando Jesucristo dice tiene hambre. Y el uno tener hambre, ¿no? Porque vemos, eso es importante. Y vemos cómo alrededor del mundo, si nos ponemos a ver los sucesos que están ocurriendo alrededor del mundo, porque esta es una táctica de Satanás. ¿Qué pasa con la mayoría de las personas? ¿Tienen acceso a la comida? Es una táctica que Satanás usa. En este momento, claro, Jesucristo no le faltaba, no era que le faltara la comida, que estuviera escasa, sino que se fue al desierto y estuvo ahí 40 días y 40 noches hablando con su padre. Pero después de ese tiempo él sintió hambre porque era un ser humano. Sabemos que Moisés pasó por lo mismo. Ahora, ahí vamos a ver, y voy a leer de la Santa Biblia. Y vamos a ver qué nos dice ahí. Voy a leer de Mateo, capítulo 4. Y dice, otra vez comenzó Jesús, Marcos, Mateo, capítulo 4. Y si tiene su Biblia, sería bueno que busque también, porque el mensaje es para individualmente, para cada uno de nosotros. Entonces ahí dice, tentación de Jesús, a Jesús. 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, el 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál era lo malo en esto? Bueno, primeramente, Satanás
está diciéndole a Jesucristo, o empieza por decirle, si eres. O sea que poniendo en duda que Jesucristo era Dios. Era el Hijo de Dios. O sea que poniendo en duda que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ahí sí está bien. Y bueno, si le dice si eres, porque si no eres, entonces no vas a poder hacerlo. Pero si eres el Hijo de Dios, entonces sí puedes hacerlo, porque tienes el poder. Porque claro, Satanás sabía el origen de Jesucristo. Satanás sabía que Jesucristo no era cualquier ser humano, sino que era descendiente de los cielos. Entonces dice, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y por qué pan? Vemos que Satanás, ahí se nos deja ver, porque queremos ver las tácticas. Vemos que cuando Adán y Eva, right? Cuando Adán y Eva, en el tiempo de Adán y Eva, ¿qué es lo que usó Satanás para llamarle la atención a Eva? ¿No fue comida? Sí fue comida. Satanás sabe que nosotros, los seres humanos, dependemos de del comer. Y sabe que el hambre, el uno tener hambre, uno pasa por, es un sufrimiento para uno de ser humano. Es un sufrimiento el no comer. Nos duele el estómago. No funcionamos bien tampoco cuando no comemos. Nos empezamos a sentir mareados, nos ponemos de mal humor, no funciona bien nuestro cuerpo, se nos daña todo si no tenemos la nutrición que deberíamos de tener. Entonces Satanás sabe eso. También, ¿no? Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en pan. Primeramente, Satanás quiere que le pruebe a él, Jesús, que le pruebe a Satanás que sí es el Hijo de Dios, por medio de desobedecer, por medio de, ¿sería malo si Jesucristo convirtiera estas piedras en pan? ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Vamos a ver qué es lo que contestó. En Lucas, ahí se nos dice, Lucas 4, pero Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre. Está escrito. Vemos cómo Jesucristo responde de acuerdo a lo que está en las Escrituras. ¿Y dónde es que estaba escrito eso? Bueno, si vamos a ver en Deuteronomio 8:3, y aquí vemos cómo nosotros podemos confiar en lo que la Biblia dice. Jesucristo confió en lo que la Biblia enseña y la usó.
la usó en este momento también. Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 8:3. Ahí dice: así que te humillo y te dejo pasar hambre y te alimento con el maná que ni tú ni tus padres habían conocido, para que supieras que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Jesucristo estaba consciente del obedecer a Dios. Y estaba también consciente de lo que Jehová requiere de los humanos. Jesucristo era un ser humano en ese momento, pero también era el Hijo de Dios que había vivido con él en los cielos. Ahora, como un ser humano en la tierra. Dice: sino todo lo que sale de la boca de Jehová, su palabra. De eso es lo que deberíamos de tener como alimento principal, las cosas espirituales. ¿Y cómo las adquirimos? Bueno, por medio de estudiar la Biblia, por medio de mantenernos atentos a lo que dice Dios, a lo que Dios aprueba, y también no hacer lo que Dios desaprueba. Entonces ahí le dijo, está escrito. Jesucristo está usando la palabra de Dios ahora, que se le ha escrito a los humanos, porque ahí Satanás le dice: si eres hijo de Dios. Y claro, se refería a un hijo espiritual de los cielos. Entonces Satanás se pensó: bueno, aquí voy a hacer como pasó con Eva y con Adán. Lo había hecho antes. Adán y Eva eran perfectos. Jesucristo era perfecto también, pero ¿y qué da? Ya lo había hecho antes. Entonces, ahí Jesucristo le dijo: está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre. Jesucristo no estaba repitiendo solo palabras tampoco, porque acabamos de ver lo que dice Deuteronomio 8:3. Jesucristo estaba aplicando el principio de la ley de Dios. Y eso es otra cosa que también deberíamos de saber reconocer. ¿Cuáles son los principios? Porque la Biblia no muestra una lista de cosas que podemos y no podemos hacer. Pero cuando leemos de la Biblia, cuando nos dejamos enseñar por Dios, por su palabra, nos dejamos guiar, entonces vamos a poder aprender cuáles son las leyes, cuáles son los principios, cómo debemos aplicarlos en nuestras vidas. Y también, cómo podemos aprender de no ser víctimas de Satanás, víctimas fáciles de Satanás, de sus tácticas, de ser como títeres de Satanás, dejarnos guiar para aquí y por allá por Satanás. Aprendemos de Jesucristo. ¿Y qué es lo que Jesucristo usó? La palabra de Dios. El mantenerse íntegro. ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Cuáles fueron las acciones de Jesucristo? Porque son nuestras acciones los que nos van a decir que somos aceptables o inaceptables para Dios. Ahora, continúa. Voy a leer de Mateo, porque leí de Lucas, pero voy a continuar de Mateo.
Entonces vamos a ver qué más dice aquí. Ok. Vamos a ver qué dice. Ok. Entonces, en el 5, 4, 5 dice, entonces, el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo. O sea que fue en Jerusalén. Y le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Quién es el que habla aquí? Aquí dice, entonces el diablo, Satanás, le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo a Jesús. Lo estacionó arriba. Y le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito. ¿Dónde está escrito? ¿A qué se refería aquí Satanás? Pues en la Biblia. ¿Usted ha visto algunas películas que muestran equivocadamente cuando tiene que ver con cosas de Satanás, que la gente viene y le pone la Biblia así como para que se vaya lo malo? Satanás sabe lo que la Biblia dice. Un libro, el libro, la Biblia solo, puesto en un estante, es un libro más. El libro tiene efecto en uno cuando uno lo lee y entiende lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Pero el libro, el papel es papel, la tinta es tinta, y las palabras que están escritas son palabras, y si lo vemos así, un libro con un forro, con páginas, como cualquier otro libro, pero si no lo leemos, no acciona en nosotros. Es cuando lo leemos, es que el libro acciona en nosotros. Y Satanás usó aquí mismo, le dijo a Jesucristo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Dónde está escrito? ¿Lo sabe usted? Porque Satanás sabía que estaba escrito en la Biblia. Bueno, vamos a ver dónde está escrito. Si vamos a la Biblia, Salmos 91, 11 y 12. Vamos a ver lo que dice. Salmos 91, 11 y 12. Y si tiene su Biblia, búsquelo. Salmos 91, 11 y 12 dice, porque Él les dará a sus ángeles órdenes acerca de ti para protegerte. En todos tus caminos te llevarán en sus manos para que no te golpees el pie con ninguna piedra. Es lo que la Biblia dice. Satanás le está diciendo a Jesucristo que se tire de donde lo ha llevado desde el templo, desde arriba,
prácticamente como que cometa suicidio. Porque nadie lo está empujando. Jesucristo tendría que tirarse de ahí. A propósito. Entonces, ¿cuál y qué es lo malo en eso? Vamos a ver lo que le contestó Jesucristo. En Lucas, el 4:12, Lucas 4:12, Jesús le contestó, dicho está, no pongas a prueba a Jehová, tu Dios. Y eso está. Vamos a ver dónde es que está escrito. Y creo que estoy segura de la... Es Deuteronomio otra vez. Deuteronomio 6:16. Y vamos a ver qué nos dice ahí. Deuteronomio 6:16. Y dice, no pongan a prueba a Jehová, su Dios, como lo pusieron a prueba en Masá. Deben de obedecer sin falta los mandamientos, los recordatorios y las normas que Jehová, su Dios, les ha mandado a obedecer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos que prácticamente Jesucristo usa las escrituras que están disponibles, de las cuales Jesucristo ha leído en el templo. O sea, que Jesucristo no es por como usando magia. La magia no es poder de Dios, no es el Espíritu Santo de Dios. Eso proviene de Satanás. Vemos que Jesucristo tuvo que esforzarse, tuvo que leer, como tenía la costumbre de leer en el templo desde que era pequeño. Él sabía estas escrituras, él sabía dónde estaba escrito, no porque era perfecto, sino que porque se había memorizado estas escrituras, porque era un ser humano. El ser humano perfecto no quiere decir que uno se convierte en una persona invencible, una persona que prácticamente, como los superhéroes que vemos, ¿no? En las películas de entretenimiento, que tienen superpoderes. Eso no es el Espíritu Santo de Dios. Este hombre Jesús era un hombre perfecto, pero no lo veíamos que era un superhéroe con una capa. Y cuando empezó a hacer milagros, después vamos a ver cómo él también se refirió a estas cosas. Pero vemos ahí que él usó la palabra de Dios. Pero también vemos que Satanás va, ¿no? Y usa la palabra de Dios también, pero ¿de qué forma? Obviamente, aunque Satanás es una persona invisible que no se puede ver, no se puede palpar, y es un espíritu, no es espiritual. Satanás es un espíritu, pero no es espiritual. Tiene libre albedrío para hacer lo bueno, pero en vez de eso decide hacer lo malo. Nosotros también tenemos libre albedrío. Satanás torció ahí las escrituras, le dio otro entendimiento, le dice a Jesucristo que se tire. Prácticamente acordémonos, era un ser humano. Jesucristo no podía
estar haciéndose un ángel, un arcángel otra vez. Eso iba a ser anormal. Él era un ser humano. Claro que sí, los ángeles después, se nos dice que los ángeles después le ayudaban a Jesucristo. En ciertas ocasiones. Y en ciertas ocasiones Él usó el Espíritu Santo de Jehová que le había dado para poder lidiar con ciertas situaciones que después van a salir. Pero vamos a ver que no eran algo anormal. Ahora, se nos dice ahí, ¿cuál era lo malo en esto? Bueno, Satanás le dice, el diablo entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso, de acuerdo a lo que dice Lucas 4:9, y dice que lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, si eres hijo, como trata de comprobarme a mí que tú eres el hijo de Dios haciendo esto y esto o aquello. Entonces dice, porque está escrito, les dará a sus ángeles órdenes acerca de ti para protegerte. Eso es lo que dice en Salmos 91, 11 y 12. Satanás está usando una escritura, o sea, que está copiando lo mismo que hizo Jesucristo, usando una escritura, repitiendo lo que hizo Jesucristo, la misma acción, usando la escritura que está escrito en las escrituras. Pero ¿cuál es lo malo? De acuerdo a lo que dice Jesucristo aquí, dice, Jesús le contestó, dicho está, no pongas a prueba a Jehová tu Dios. Si Jesucristo se tirara desde eso alto, estaría poniendo a prueba a Dios. Porque esto no iba a ser algo que Jesucristo iba a estar en una situación en la cual Jehová tendría que liberarlo. Y como vemos desde el principio de la vida de Jesús como un ser humano, Jesucristo estuvo siendo protegido, pero Jehová se limitó él mismo a no intervenir entre todo, a no intervenir porque Jesucristo tenía una comisión. Entonces, claro que sí lo protegió por medio de dándole la guía a José y a María. Como cualquier otro ser humano. Entonces sí, lo malo estaba en poner a prueba a Dios. Si se tiraba desde lo alto, iba a hacer eso, obviamente, a ver si Jehová lo hace. A ver si Jehová lo cumple. Iba a ser poner a prueba a Dios. Satanás no le tiene miedo a la Biblia, como lo ponen en las películas, que le enseñan la Biblia y supuestamente eso tiene algo. No es así. Pero sí podemos ver cómo Satanás, cuáles son sus acciones, cómo actúa. Y no de actuar, sino que de acciones. ¿Qué es lo que hace Satanás? Porque aquí mismo Satanás está torciendo las escrituras. Sí las sabe. Pero en ningún momento a Satanás le interesa lo que Dios dice o lo que Dios quiere. Y por eso va a ser destruido. Él y sus demonios. Pero también si somos como Satanás. Vamos a ser destruidos si somos como Satanás. Entonces tenemos que ver cuáles son los rasgos de Satanás para no seguirlos. ¿Qué más le dice a Jesucristo? Él le dice en Lucas 4:5, dice, ahora el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra habitada.
El diablo entonces le dijo, te daré la gloria de estos reinos y la autoridad sobre ellos, porque esta autoridad me la han entregado a mí y yo se la doy a quien yo quiera. ¿Quién le ha entregado nada? Satanás ahí quiere pretender que Jehová le informa a él cosas, que Jehová le ha dado a él cierta autoridad. Pero Jehová no le había dado nada a Satanás. Satanás ha estado en las tinieblas todo este tiempo. Y es por eso que Jehová Dios también ha hecho que las escrituras se escriban de cierta manera, porque solo aquellos que de verdad quieran saber van a buscar. Y es por eso que la Biblia menciona y compara a lo que está escrito en la Biblia como buscar tesoros escondidos, porque lleva esfuerzo. Y así como Satanás está en tinieblas, también nosotros podemos estar en tinieblas, dejándonos guiar por personas que están en tinieblas, que no entienden las escrituras, y hacer lo que Dios le desagrada, pensando que todavía estamos aprobados, cuando la Biblia dice que no es así. Entonces ahí, ¿qué eso nos deja saber de Satanás? Bueno, en la Biblia se nos dice que, y lo voy a buscar en Revelación, y vamos a ver el capítulo. Ok. El Apocalipsis capítulo 12, si tiene su Biblia, capítulo 12, y vamos a leer el 9 del 12. El versículo 9 dice, y fue... No, del 7, vamos a leer del 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, en Jesucristo mismo, en la tierra, es el mismo Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles y sus demonios, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera al dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás está en las tinieblas. Satanás ya no tiene ese permiso, como hemos visto en la Biblia, que él tenía de ir a la tierra y regresar al cielo. Ya no es así. Desde 1914, cuando Jesucristo fue instalado oficialmente como rey en el cielo, ya no es así. Jesucristo y sus ángeles combatieron con Satanás, el diablo y sus demonios, y fueron arrojados a la tierra. Y ahí se nos dice, el cual engaña al mundo entero. Satanás y sus demonios, básicamente desde el principio de la creación de los humanos, Satanás ha estado ensanchado en eso. Desde el principio, desde Adán y Eva. Vemos aquí que el diablo
le dice a Jesucristo, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque la autoridad me la han entregado a mí y yo se la doy a quien yo quiera. En ese entonces, Satanás todavía estaba viniendo a la tierra y yendo al cielo. Y le está diciendo ahí a Jesucristo que alguien le ha dado esta autoridad. O claro que no es así, ni era así. Pero cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta de que a Satanás siempre le gusta hablar de una manera para así convencer a la persona de lo que él quiere. Ponen mal a Jehová Dios siempre. Y miente diciendo que, como en ese momento, que alguien le ha dado algo cuando nadie le había dado nada. Pero sí sabemos que Satanás estaba teniendo control sobre ciertas personas. Vemos cómo Satanás había usado la estrella en el cielo, que hizo que les pareciera a los magos, no eran reyes, la Biblia dice que eran magos, que hacían adivinaciones usando las estrellas. Se conoce ahora como el horóscopo, algo que Dios tampoco aprueba. Esos magos fueron dirigidos no directamente a Jesucristo, sino que a un hombre que era abusivo y violento y cruel. Cuando el hombre se enteró, ese rey se enteró, Herodes se enteró que estos magos iban buscando a un supuesto rey que había nacido de entre los judíos, ese hombre se enfureció muchísimo. Vemos que al tiempo, cuando los magos no regresaron, porque a los magos se les advirtió por medio de Dios, Dios les advirtió que no volvieran a donde ese rey, ellos no volvieron, y vemos que este rey, Herodes, fue a matar a niños de una edad de pequeñitos, de 1 año y medio a 2 años, calculando la edad de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hizo ahí Satanás? Instigó a ese hombre que sabía que era violento y lo usó como un arma contra Jesucristo. Porque sabía que ese hombre era violento y que no quería que nadie le quitara su reino. Entonces aquí vemos cómo él dice que él tiene la autoridad de estos reinos y la autoridad sobre ellos, y que tiene esos reinos y se los está dando a Jesucristo en cambio de que Jesucristo le dé homenaje, honra y adoración a él. Ahí también se deja ver cuáles son las intenciones de Satanás desde el principio. ¿Por qué fue que Satanás tentó a Adán y Eva? Ahí mismo él se revela y se deja ver quién es Satanás y por qué. ¿Y qué nos dice aquí la Biblia que dice Jesucristo? Dice, por eso, si realizas ante mí un solo acto de adoración, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, adora a tu Dios y sírvele solo a Él. Y ahí vemos que eso está escrito en Éxodos 23, en Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 10:20. Vamos a ver lo que dice Éxodos 23.
Y lo voy a ver de la Biblia Valera. Éxodos 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vemos ahí que Jesucristo está usando las escrituras. Continúa usando las escrituras. Satanás sabe lo que la Biblia dice, no le importa lo que la Biblia dice, pero la usa porque sabe que Jesucristo sí sabe lo que la Biblia dice y quiere obedecerla, pero quería torcer las escrituras. De esa es la forma en que Satanás usó las escrituras ahí. Sabe muy bien lo que dice, pero no le importa lo que dice. Si usamos nosotros esa misma actitud, estamos demostrando la misma actitud que Satanás demuestra. No hay diferencia. El ser imitadores de Jesucristo nos llevaría a ser como Jesucristo hizo, usando las escrituras apropiadamente. Claro, Jesucristo se había pasado en la sinagoga estudiando de lo que enseñaban, porque Jesucristo no se enseñó solo. Jesucristo era un bebé, a él se le llevó al templo, a él se le llevaba al templo. José y María eran personas espirituales, o sea que el ser espiritual quiere decir que nosotros nos dirigimos por lo que la Biblia dice, por lo que Dios dice que es bueno, porque vemos que Satanás y sus demonios son espíritus, pero no son espirituales. Entonces, ¿qué requiere el que una persona sea espiritual? El que seamos obedientes a lo que dice la Biblia, entender lo que dice la Biblia es posible. Vemos cómo Jesucristo usó las escrituras y las usó apropiadamente. Vemos que Satanás copia a Jesucristo, pero solo para hacer el mal. Supuestamente es lo mismo, pero no es lo mismo. El decir está escrito, como dijo Jesucristo, y usar la escritura para que Jesucristo hiciera lo que era malo es estar torciendo las escrituras, usándolas inapropiadamente, yendo contra de Dios, siendo desobediente a Dios. Y entonces también vemos cómo Satanás, cuando ya vemos al mundo entero, porque Satanás dice que él tiene toda autoridad sobre el mundo. Entonces vemos que Satanás tiene cierto control, si nos dejamos, a manipular a las personas y a manipular las cosas que pasan alrededor de uno. Hay muchísimas cosas que son cosas que nos inmediatamente nos pueden hacer cambiar de mente y manipularnos para hacer algo que va en contra de Dios. Y claro, al encontrarnos desaprobados, entonces nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Si estamos desaprobados, entonces Dios no puede volverse contra su palabra. Nosotros mismos entonces podemos buscar nuestra propia destrucción, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos lleguemos a ser aceptados por Dios, por nuestras acciones, por lo que hablamos, cómo hablamos y cómo nos comportamos. Claro, si decimos que somos seguidores de Jesucristo, que somos cristianos, entonces tendría que ser que nuestras acciones, nuestra vida, todo nuestro ser cumpla eso.
Si no, seríamos hipócritas y no aceptables a Dios. Entonces, podemos aprender mucho del ejemplo que Jesucristo nos da por medio de cómo Él se comporta, de su comportamiento. Y claro, al comportarnos de esa manera somos aprobados por Dios, porque sabemos que eso fue lo que pasó también con Jesucristo, que tuvo la aprobación de Dios. No era solo por ser el Hijo de Dios que Jesucristo era aprobado por Dios. Tiene que ver con las acciones de nosotros. Tuvo que ver con las acciones de Jesucristo también en su tiempo, ya sea en el cielo o en la tierra. Entonces, gracias por haberme acompañado y espero que pasen un buen día. Y más tarde voy a continuar con lo que nos enseña la Biblia de parte del libro de Apocalipsis. Y claro, ya ahí en el libro de Apocalipsis vemos a Jesucristo en acción y como rey desde el cielo. Porque después que Jehová Dios lo resucita, le da su vida, pero como una persona espiritual. Y ha estado en el cielo desde ese entonces, ¿no? Bueno, entonces hasta más tarde. Pasen un buen día. Adiós por ahora.